Bienvenidos a La Voz de Ellos. En esta ocasión vamos a compartirte una palabra interesante, cómo saber la voluntad de Dios. Y también vamos a explicarlo con Mateo capítulo 21, versículo 28, con la parábola de los dos hijos. Y también vamos a ver las características que tiene la voluntad de Dios para que nosotros podamos ver y tomar decisiones correctas y no morir en el intento. Hoy aquí, en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. ¿Qué tal? Y bienvenidos a La Voz de Ellos. En esta ocasión queremos compartirte una palabra, como lo dijimos al principio, cómo saber la voluntad de Dios. Todas las personas están interesadas realmente en saber qué es lo que Dios demanda o pide de nosotros. Aquí en La Voz de Ellos queremos compartirte a través de la parábola de los dos hijos. Una parábola que el Señor Jesús contó y tiene unas características muy particulares con respecto a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si tú estás interesado, quédate con nosotros y vas a poder checar y ver en Mateo capítulo 21, versículo 28, esta parábola interesante y tiene esas características que vamos a saber cuando estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo su voluntad. Dice la Biblia que es bien importante que usted y yo sepamos lo que Dios opina también con respecto a cosas que hacemos. Y quiero invitarte a ir a la palabra. Si tienes una Biblia contigo, te invito a que la abras en Mateo capítulo 21, el versículo 28. Quiero compartirte esta parábola que el Señor nos comparte en su palabra, ¿no? Dice así el versículo 28 de Mateo capítulo 21. Dice, pero, dice Jesús, ¿qué os parece? Dice el Señor Jesús. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, le dice. Y respondiendo él, dijo, no quiero, dice. Pero después, arrepentido, fue. Esta palabra dice que un padre de familia tenía dos hijos, y lógicamente está describiendo un oficio que en aquel entonces era muy popular, que era el trabajar en una viña. Las familias tenían de alguna manera este oficio y trabajaban en una viña, y lógicamente los padres involucraban también a los hijos. Y dice la palabra que el padre le dice a su hijo, a uno de los dos hijos le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero este hijo, dice la palabra, le dijo algo que muchos de nosotros a veces le decimos al Señor. Si es tu caso, si Dios te ha mandado de alguna manera a hacer algo, recordemos que la palabra, toda la Biblia está llena de mandamientos que son para nuestro beneficio. Así como nosotros como padres mandamos a nuestros hijos de alguna manera para que nos obedezcan y sean bendecidas sus corazones. De la misma manera, Dios en su palabra nos ha dejado mandamientos para que nosotros podamos ser bendecidos. Dice la Biblia que este hijo le dijo, no quiero, le dijo al principio. Él se niega rotundamente a hacer la voluntad del Padre, pero viene algo interesante aquí con el primer hijo. Y dice, después él se arrepiente por haber dicho o haberse negado y haber dicho no quiero. Y dice la palabra que él se arrepiente, pero va a trabajar a la viña. En otras palabras, dice la Biblia que él al principio se niega, no quiere hacer la voluntad de Dios, pero se arrepiente, o sea, cambia de parecer, y dice la Biblia que termina haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ir con el hijo número 2 y te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia entre este hijo y el segundo hijo. La instrucción que el padre de familia, según la parábola que el Señor Jesús cuenta, está en el versículo 30 y dice lo siguiente. Acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera y respondió él. Y dijo,
sí Señor, le dice, voy a ir, pero no fue. Aquí vemos algo interesante con el segundo hijo. Y muchos de nosotros nos vamos a identificar, quizás tú te vas a identificar, porque muchas veces Dios, al igual que el primer hijo o que las demás personas, Dios nos manda que hagamos algo. Y dice la palabra que muchas veces le decimos, sí, voy a hacerlo, Señor, ¿no? Si tú me sanas, voy a darte esto, ¿no? Si tú me bendices, voy a hacer lo otro. Pero dice la palabra que a veces estamos como este segundo hijo. ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Eres como el primer hijo o eres como el segundo hijo? Porque el segundo hijo que estamos viendo aquí en el versículo 30 dice, sí Señor, voy a ir, ¿no? Voy a hacer tu voluntad. Pero dice la palabra que este no fue. En otras palabras, el segundo hijo le dijo a su padre que iba a hacer su voluntad, pero no se arrepintió. Entonces el arrepentimiento no le permitió o no le dio el acceso para terminar haciendo la voluntad de Dios. Estas son las dos características de alguna manera que vemos, las dos grandes diferencias que podemos y que muy posiblemente tú en tu corazón puedes identificarte con uno de estos dos hijos. Esto viene, esta parábola, en Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 32, dice la Biblia. Y el Señor Jesús termina compartiéndoles esta parábola a los que estaban escuchándole en ese momento. Dice la Biblia que les termina cerrando esta parábola interesante con una gran pregunta. Les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Tú actualmente estás haciendo la voluntad de tu Padre? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? En unos momentitos vamos a ver cómo saber la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios o que no la estás haciendo? En esta parábola tú puedes ver algunos puntos importantes que te pueden servir para que tú puedas saber si realmente tú estás haciendo la voluntad de Dios. Una de tantas aquí es, 1, la actitud. 2, también podemos ver el arrepentimiento. El primer hijo, dice la Biblia, que él no quiso, pero se arrepintió y eso le dio acceso para terminar haciendo la voluntad de Dios. El segundo hijo, dice la Biblia, dijo que sí iba, pero no se arrepintió y de alguna manera, dice la palabra, él termina pues no haciendo la voluntad del Padre. Por eso Jesús en el verso 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dijeron ellos, pues el primero, ¿no? Y Jesús termina diciendo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Aquí el Señor les está comentando esto, pues a los que les estaban escuchando con respecto a esta parábola. Pero algo también interesante que quiero compartirte con respecto a esto es cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que tiene unas características. Son muy básicas y son dos. Quiero compartírtelo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia que estas dos características te van a ayudar para que tú puedas saber cuando estás haciendo o no la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12, 2, dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto en la palabra dice que necesitamos, dice aquí, necesitamos ver cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la primera característica de la voluntad de Dios es que es agradable. Dice la Biblia que la voluntad de Dios agrada. Tanto te va a gustar cuando Dios te manda a hacer algo, tú lo vas a hacer con gozo en tu corazón. A veces nos vamos a resistir y no siempre vamos a obedecer con mucho gozo o alegría. A veces, por ejemplo, perdonar a una persona no nos va a dar gozo muchas veces al principio. Recuerda, en programas anteriores de La Voz de Ellos, hemos visto que a veces el perdonar a una persona no siempre te va a gustar. Perdonar a una persona es una cuestión de decisión, no tanto de sentimiento. No lo vas a sentir al principio el perdonar a una persona. Entonces, esto es algo así. Pero la característica número 1 de la voluntad de Dios es que es agradable. Y la segunda es que es perfecta. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, cuando Dios
te mande a hacer algo a través de su palabra o sus mandamientos, dice la Biblia, o Él te guíe para hacer algo en tu corazón, tú estarás completo en tu corazón. La Biblia dice que esta palabra significa perfecto, significa completo o estar también lleno. Tú vas a sentirte pleno en tu corazón simplemente porque sabes que estás haciendo lo correcto, y esto, hacer la voluntad de Dios, te va a evitar de alguna manera tomar diferentes rutas, te va a evitar de alguna manera tomar incorrectas decisiones. Y entonces, pues ¿cómo saber la voluntad de Dios? Hay una manera muy práctica y muy sencilla para saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú sepas en tu corazón qué opina Dios con respecto a tu situación o con respecto a tal circunstancia, dice la palabra que tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ir a una pausa que es muy breve y ahorita regresamos. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos y quiero invitarte para que cerremos el programa con una oración orando con respecto a la palabra que vimos en este momento. Te voy a invitar a que cierres tus ojos conmigo y le digas: Padre, te doy gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, dile: yo te pido, Señor, que yo pueda obedecer tu palabra. Ayúdame a saber cuál es tu voluntad para mi corazón y para mi vida, dile. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que yo pueda llevar tu palabra a cabo, que pueda ejecutar tus mandamientos, para no tomar decisiones incorrectas y morir en el intento. Te pido que seas mi pastor, que me guíes en mi caminar, en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, a pesar de que no sienta hacer tu voluntad, porque sé que tu voluntad es agradable y es perfecta. Quiero saber lo que tú opinas en mi corazón, de lo que yo decido, de lo que no puedo hacer. Con respecto a esto, sabré perfectamente cuál es tu voluntad para mi vida y mi destino y mi corazón. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Hemos llegado al final de La Voz de Ellos. Nos vemos la próxima semana aquí en La Voz de Ellos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Como brisa fresca, llegaste a mi vida, pusiste vida nueva